Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de Iglesia al Aire del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Les damos la más cordial bienvenida este día jueves de estudio bíblico. Como siempre es costumbre, ¿verdad? Les insistimos en que busquen siempre el deseo y tener la voluntad de aprender más de la palabra de Dios, porque sabemos que es la única forma en que nosotros vamos a crecer y vamos a ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios, y vamos a caminar conforme a lo que la palabra nos enseña. Es importante en estos tiempos conocer más y aplicar bien lo que es la hermenéutica, la interpretación de la doctrina de la palabra, porque estamos viendo muchas personas que están interpretando mal lo que es la Biblia. Estamos viendo pastores alrededor de todo el mundo predicando una doctrina que no es conforme a la Biblia, y entonces muchas personas lo que se hacen es que se confunden. Muchas personas lo que sucede es que se pierden. Muchas personas lo que sucede es que entran en duda acerca de lo que es la correcta interpretación de la Biblia. Entonces lo que sucede es de que esa duda los lleva a que dejen la iglesia. Y por esa razón es que nosotros siempre insistimos que la palabra bien explicada es la base fundamental para que una congregación permanezca firme, permanezca fiel, permanezca leal a sus raíces, ¿verdad? Y es por eso que nosotros insistimos con los estudios bíblicos, con la lectura bíblica, la oración diaria. Es así que cada día, cada estudio bíblico vamos a ir aprendiendo un poco más de la palabra de Dios en diferentes temas, en diversos temas, porque sabemos que esto nos va a ayudar a crecer, a despejar muchas dudas que probablemente en algún momento se nos han generado, se nos han creado, pero sobre todo a estar firmes y a estar fieles y a estar expectantes a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche les invito a que podamos leer el proverbio del día, proverbio número 10, contraste entre el justo y el malvado. Este es un proverbio muy interesante porque muchos creyentes hoy en día ponemos en duda muchas veces en cuanto a cómo estamos viviendo, ¿verdad? Pensamos y vemos que el malo, ¿verdad? Cuando digo el malo, hay inconversos que muchas viven mejor que nosotros, viven mejor que un cristiano. Y entonces de pronto entramos en aquella situación en mejor debería de andar haciendo lo malo, mejor debería de vivir así como estas personas porque ellos están mejor que nosotros. Y entonces entramos en esa disyuntiva, ¿verdad? En que qué hacemos o qué no hacemos, o si dejamos de vivir o dejamos de tratar de vivir de mejor manera la vida o conforme a Dios nos manda. Pero la Biblia nos enseña que no debemos nada, no tenemos nada que envidiarle a un malo, porque las riquezas de ellos son temporales, dice la palabra. Y lo que nosotros recibimos de Dios es permanente. Tenemos paz en nuestro corazón. No tenemos que andar luchando con aquellas cosas de si voy a perder o no voy a perder las cosas. Lo más importante en nosotros es que muchas veces no prosperamos porque no caminamos conforme a la voluntad de Dios, que es parte del tema que vamos a estudiar ahora. La importancia de caminar conforme a la voluntad de Dios o caminando hacia la voluntad de Dios, porque eso es lo que muchas veces no entendemos y queremos caminar conforme a nuestros propios deseos y voluntades. Y es ahí donde viene el problema. Tenemos que caminar conforme a lo que Dios nos manda y ahí vamos a tener aseguradas muchas cosas. Dios nos promete muchas cosas que Él hará y nosotros debemos creer que Él hará. Proverbio 10, proverbio del día. Contraste entre el justo y el malvado, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardarán la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida,
mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien, como vemos en la palabra, dice: el que camina en integridad anda confiado. Es decir, aquel que no tiene nada que esconder, aquel que no tiene nada que se le sea reprochado, aquel que agrada a Dios en todo lo que hace, en todas las áreas de su vida. Eso implica que, luego dice, el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es ahí cuando les digo yo que no tenemos nada que desearle al malo, porque el malo ha quebrantado su camino, ha desviado sus caminos, los ha pervertido. ¿Y qué va a suceder? Va a ser quebrantado. Pero el justo, dice la palabra, ese vivirá y permanecerá para siempre. Entonces permanezcamos siempre haciendo las cosas correctas, permanezcamos siempre agradando a Dios en todo lo que hacemos. De esa manera nosotros vamos a estar en paz con Dios, y aparte de eso vamos a tener la seguridad de que podemos llegar hacia Él y Él nos va a escuchar. Bien, vamos a estudiar en esta hora lo que es caminando hacia la voluntad de Dios. Muchas personas preguntan siempre, bueno, ¿y qué es la voluntad de Dios? Los incrédulos se burlan de eso, el pensar en la voluntad de Dios, y los cristianos a menudo la ignoran. Los cristianos ignoran muchas veces qué es la voluntad de Dios, y los inconversos se burlan de ella. Bien, sin embargo, tenemos que entender que en nuestras vidas debemos vivir en la voluntad de Dios o fuera de ella. El cristiano vive en la voluntad de Dios o vive fuera de ella. Casi siempre al pensar en la voluntad de Dios ponemos nuestro enfoque en cómo descubrirla, ¿verdad? Usted se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, la voluntad de Dios, en pocas palabras y de una manera sencilla, es lo que Él tiene preparado para usted, lo que Él tiene preparado para mí. Pero lo primero en que nosotros nos enfocamos es en saber qué es, ¿verdad? Muchos me dicen, mire, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí. Enfocamos en buscarla, cuando lo primero que debemos hacer es enfocarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos debemos enfocar a vivir como verdaderos cristianos y no caer en el punto de los incrédulos que se burlan de eso. Cuando uno le dice a una persona que no cree en el Señor, que no es creyente, y uno le cuenta: Dios ha hecho esto en mi vida, Dios hará esto en mi vida, Dios está haciendo esto en mi vida, lo que hacen ellos es burlarse. ¿Por qué razón? Porque ellos no comprenden, ellos no entienden lo que es que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Pero usted y yo sí sabemos, los creyentes sí sabemos, pero por lo tanto no debemos ignorar, porque es lo que dice acá. Ignoramos muchas veces, el creyente ignora qué es la voluntad de Dios. Por esa razón, debido a que ignora qué es la voluntad de Dios, muchos creyentes, ¿qué es lo que sucede? Andan rebotando de iglesia en iglesia, andan buscando, según ellos, un vacío que sienten, llenar ese vacío que sienten, cuando no es así. El vacío que existe en su corazón, el único que puede llenarlo es el Espíritu Santo y Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Recuérdese que el día que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador,
La palabra nos enseña que el Espíritu Santo llega y mora para sellar nuestras almas al Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre, dice la palabra, a un alto precio. Por lo tanto, cuando somos sellados, no tendremos que andar de iglesia en iglesia. Yo siempre enseño en las congregaciones. En el siglo I, que fue cuando Cristo estuvo acá, en su primera venida, desarrolló su ministerio acá en la tierra, yo le pregunto, ¿qué denominación era la iglesia? ¿Habrán sido bautistas? ¿Habrán sido asambleas de Dios? ¿Habrán sido iglesias proféticas? ¿Habrán sido misión centroamericana? No, no hay ninguna denominación en el siglo I. La iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia es la iglesia del Señor, que de hecho, de acuerdo al libro de Hechos, le llamaban los del camino. Así le llamaban. Posteriormente, el término cristiano era un término despectivo, para que usted tenga una idea, que se usaba en aquel tiempo para identificar a aquellos que seguían a Jesús. Cristiano era un término despectivo, no era un término agradable ni un título hacia las personas, era un término para denigrar a las personas. Entonces, no hay denominaciones en aquel siglo. Por lo tanto, nosotros hoy nos perdemos de quién es mejor. Si nosotros somos mejores, los otros son mejores, quién tiene la mejor palabra, quién interpreta mejor la Biblia. Y ese es el problema. Y recuérdese que Pedro nos habla de los falsos maestros, Judas nos habla de los falsos maestros y nos advierte que debemos tener cuidado con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos van a interpretar la palabra a su manera, ellos van, amadores de sí mismos, dice la palabra, que van a hacer, y van a interpretar aquello que a ellos les interesa, sus propios intereses, y no predicar en realidad lo que la palabra y el espíritu de la palabra de Dios nos enseña, que es predicar a quien es Dios y a Cristo en todo a lo largo y ancho de la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que debemos conocer primero quién es Dios. Y luego debemos conocer quiénes somos nosotros. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Verdad? Recordemos que la primera pareja en Génesis, que fue formada y creada por Dios, Adán y Eva, recordemos que tenía un fin específico en ese momento. Y en ese momento era tener una comunión con Él. Aparte de eso, los colocó en el Edén y les dijo, multiplíquense. Había un punto de reproducción en ellos, ¿verdad? Para poblar la tierra. Y toda su descendencia, el objetivo era de que tuviesen esa comunión íntima con Dios, esa relación con Dios. Y eso lo vino a tergiversar el pecado que entró al mundo a través de Adán mismo. Pero Romanos nos enseña posteriormente que ese pecado entró por un hombre, en Romanos capítulo 5, versículo 12, y dice que ese pecado también salió por un hombre que es Jesús. Entonces nosotros debemos buscar la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Cuando no sabemos qué es y por qué estoy aquí, y por qué estoy en esta iglesia, y por qué yo soy nada más congregación, o por qué yo soy líder de un ministerio, o por qué yo soy servidor, o por qué yo soy pastor. Debemos saber por qué somos eso. Debemos identificar el por qué es lo que Dios tiene, y ahí vamos caminando en la voluntad de Dios. Entonces, recuerde, la voluntad de Dios es aquello que Dios tiene para usted. Por eso nosotros decimos, Dios tiene un plan para usted. Dios tiene un plan para su vida. Porque Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para mi vida. Pero lo importante que debemos saber es cuál es ese plan para la vida de cada uno de nosotros. Porque de acuerdo a ese plan debemos caminar y de acuerdo a ese plan debemos seguir. Si usted se desvía y sigue los planes que usted tiene para usted mismo, pues entonces lo que le garantizo yo es que va a tener un fracaso en todo lo que usted va a emprender. Como cristianos debemos caminar conforme a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos orar todos los días buscando ese plan, buscando esa voluntad de Dios en nuestras vidas y poner de nuestra parte y poner nuestro esfuerzo a alcanzar ese plan. Ahora bien, hay obstáculos que se nos presentan al momento en que nosotros queremos buscar la voluntad de Dios, y peor aún, cuando la conocemos, hay obstáculos que se presentan de tal manera que nos desvíen o no queramos continuar o nos harán tropezar para no alcanzar la voluntad de Dios. El primero es ser obstinado. El primero es desear hacer nuestra propia voluntad. Ese es el primer obstáculo. En vez de seguir el camino de Dios, nuestro orgullo y egoísmo nos impiden preguntarle a Dios qué desea que hagamos. ¿Escuchó? Nuestro orgullo y egoísmo nos impiden muchas veces preguntarle a Dios qué es lo que desea que hagamos. Entonces, cuando nosotros no le preguntamos a Dios, lo que estamos haciendo es tomando nuestras propias decisiones, caminar bajo nuestros propios preceptos,
caminar bajo mi propia óptica de buscar las cosas. Por lo tanto, cuando Dios le pedimos que bendiga nuestro camino que hemos escogido, resulta de que después terminamos mal. Y resulta después que terminamos enojados con Dios. ¿Por qué? Porque caminamos y escogimos nuestro camino, pero nos fue mal. Y pensamos nosotros que ese era el camino que Dios me dio. Y no. Por eso le digo, cuando usted escoge caminar bajo sus preceptos, bajo su voluntad, lo que va a alcanzar es un fracaso al final. ¿Por qué? Porque no es esa la voluntad de Dios, no es ese el camino de Dios. Por lo tanto, cuando lleguemos al final y veamos que nos equivocamos, lo primero que debemos hacer entonces mejor es reconocer que nos equivocamos, pedirle perdón a Dios y buscar el rostro de Dios para que nos enseñe qué es entonces lo que Él quiere y que me ayude a retroceder y que me ayude a buscar lo que Él quiere que yo haga. Entonces, cuando le pedimos, quitemos el orgullo de nosotros, quitemos el egoísmo de nosotros, porque eso nos impide, ese es un obstáculo para poder alcanzar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un obstáculo, eso estamos viendo ahorita, los obstáculos que nos impiden caminar y alcanzar la voluntad de Dios. Entonces, Dios obra y nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de determinar o cumplir su voluntad. Escuche bien, Dios puede obrar, pero nosotros por nuestros medios no tenemos la forma ni la capacidad de poder determinar o cumplir la voluntad de Dios. Recuerde una cosa, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, una de sus funciones es la guía de todo cristiano. Hacia dónde debe caminar, qué debe de hacer. Además de darnos los dones, ¿verdad? Los dones del Espíritu, además de que nos ayuda a tener los frutos del Espíritu en nosotros, nos guía. Y nos dice, ve por acá, aquí no, cambiemos esto. Nos cambia nuestros planes, nos quiebra nuestros planes. Y eso es lo más importante que debamos entender y tengamos esos ojos espirituales para ver. Cuando Dios quiebra nuestros planes es porque ese no es el camino hacia la voluntad de Él. Cuando Dios quiebra nuestros planes es porque nos está guiando y nos está llevando a que nosotros debemos buscar su voluntad, y si nosotros seguimos esa voluntad, Él nos va enseñando qué cosas son las que tenemos que hacer. Es así entonces que nosotros por nuestros medios no vamos a poder hacer la voluntad de Dios, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo, siempre y cuando yo rindo mi vida hacia Él. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Para vencer este obstáculo debemos rendir nuestras vidas al Espíritu Santo, rendir nuestras vidas a Dios, porque a través del Espíritu Santo Él nos va a saber guiar y vamos a tener ese discernimiento, vamos a tener esa sensibilidad espiritual para que saber lo que estamos haciendo y qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Quitémonos ese obstáculo entonces, el egoísmo, el orgullo, el deseo de por nosotros mismos de hacer las cosas como nos parezca. Nos va a ir mal en la vida, y si ya le va mal, corrija eso y va a ver el cambio que Dios va a hacer en su vida cuando usted rinda su vida al Señor y empiece a buscar la voluntad de Dios, porque ese es el objetivo de este mensaje, que usted aprenda qué es la voluntad de Dios y a partir de este día usted busque la voluntad de Dios, busque cumplir la voluntad de Dios y caminar hacia ella. Segundo, la influencia de otras personas. Ese es otro obstáculo que se nos presenta para poder caminar y cumplir la voluntad de Dios. Influencia de otras personas. Seguimos los consejos de otras personas y eso obstaculiza porque algunos se apresuran a decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Yo me recuerdo hace años que el pastor siempre decía que normalmente cuando hay grupos de amigas, ¿verdad? Y de pronto una viene y dice, yo me voy a divorciar porque ya no aguanta a mi esposo. Entonces se divorcia y entonces las amigas empiezan a decirle, mira, si todavía estás bonita, todavía podés. Entonces decía el pastor, ¿qué le están diciendo? Prostituite. ¿Qué le están diciendo? Anda a buscar a otro hombre. Y hombres, ¿verdad? Uno no necesariamente, varios pueden ser. Pero esos son los consejos de las amigas. Y hoy en día en la iglesia cristiana no vamos a decir que eso estamos exentos de esas cosas. Lastimosamente la iglesia cristiana ahorita está corrompida. Mucha iglesia cristiana que está corrompida. Mucha iglesia cristiana que los pastores no predican del pecado que están viviendo dentro de su iglesia por temor a que su congregación se vaya. Y la Biblia no nos ha mandado a eso. La Biblia nos ha mandado a que nosotros podamos comprender y entender que Dios aborrece el pecado y que no debe haber corrupción dentro de la iglesia y que debemos comenzar a limpiar las iglesias de ese tipo de cosas. ¿Cómo lo vamos a limpiar? A través de la predicación. ¿Cómo lo vamos a limpiar? A través de enseñarle y de explicarle a la gente qué es lo que está viviendo. ¿Cómo lo vamos a enseñar? A través de confrontar a las personas con el pecado. Cuando uno empieza a confrontar a la congregación con el pecado, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente se resiente, mucha gente se molesta, mucha gente dice, ¿y este quién es? Bueno, nosotros predicamos la palabra. Y entonces vamos a ver ahora Juan 1.9. Veamos Juan 1.9 para que entendamos lo que estamos platicando y que estamos viendo.
Y para que veamos que no es que yo soy el que digo, es que yo no quiero hablar de eso, yo quiero hacer sentir mal a tal persona. No, es la palabra. Si usted se siente mal, ese es el objetivo. Porque la palabra lo está confrontando a usted. Le está diciendo, hey, estás viviendo mal. No estás viviendo conforme a la palabra. Y la palabra es la que debe ser nuestro guía, nuestro mapa, lo que nosotros debemos seguir, porque vamos a alcanzar la voluntad de Dios a través de Él. Dice Juan 1.5, vamos a leer Juan 1 del 5 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Recuerde, Dios es luz. Y si el Espíritu Santo está entre nosotros debemos ser luz. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo entre nosotros. Y donde vayamos debemos alumbrar con esa luz. La luz, reflejar la luz de Dios, la luz de Cristo hacia las demás personas. Pero si nosotros andamos viviendo mal, ¿qué luz vamos a reflejar? ¿Qué luz vamos a reflejar hacia los demás? Luego dice el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces yo digo, voy a tener comunión con Dios, pero de pronto resulta que ando chambreando, ¿verdad? Que ando poniendo en mal a las personas, que ando generando disensión entre los hermanos, que ando generando pleitos entre las personas. Entonces andamos en tinieblas, andamos maquinando maldad, andamos pensando cómo sacar al hermano que nos cae mal, al vecino que me cae mal. El cristiano no debe pensar así. Déjele todo a Dios y deje que las consecuencias se den en Él. Pero no tomar eso por nuestras cuentas. Entonces, dice que si decimos que tenemos comunión, pero andamos en tinieblas, pues entonces tenemos que comenzar a reflexionar y decir, ¿cómo es posible que yo digo que ando en comunión, pero vivo en la oscuridad? No es posible. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces ya no va a haber disensión entre los hermanos, el pleito entre los hermanos. Ya no voy a decir, aquel hermano me cae mal. Ya no. Si hay comunión, dice, si andamos en luz, va a haber comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un círculo maravilloso que tenemos los creyentes, porque la sangre de Cristo aún sigue teniendo acción en nuestras vidas. Nosotros pecamos, sí, pero la palabra misma nos enseña que nosotros debemos ir a confesar nuestros pecados y entonces alcanzaremos la misericordia de Él cuando queremos vivir de la manera correcta. Confesar nuestros pecados, dice, y apartarse. Y entonces alcanzaremos la misericordia de Dios. No podemos vivir en ese círculo vicioso, ¿verdad? De pronto ando adulterando con una persona y digo, no quiero hacer eso. Voy, confieso mi pecado, pero de pronto conozco otra y vuelvo a hacer lo mismo. Conozco otra y vuelvo a hacer lo mismo. Total, entonces sigue en un círculo vicioso. Debe arreglar su vida, debe solventar su vida. La sangre de Cristo nos limpia. Cuando llegamos y confesamos nuestras faltas, no es, le llamamos un pase, ¿verdad? Para andar haciendo lo que le ronca la gana. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y luego 8, si decimos que no tenemos pecado, y aquí es el punto, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, entonces la palabra nos manda que nosotros prediquemos el pecado, confrontemos a las congregaciones con el pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia está corrompida desde adentro. Muchas iglesias están corrompidas, desde el pastor hasta el último miembro de la congregación. Y hay pastores que hasta por esto se enojan. Hay pastores que no les gustan, hay congregaciones que no les gusta, pero la palabra es clara. La iglesia debe ser limpia y sin mancha, porque por eso vino Cristo. Limpia implica libre de todo pecado y sin mancha implica que el pecado ya no se enseñorea de la iglesia ni prevalece sobre ella. El mal no prevalece sobre ella, Satanás no prevalece sobre la iglesia. Y debemos estar preparados para cuando Cristo venga, y eso implica estar limpios y libres de todo pecado. Y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Pero cómo? Si confesamos nuestros pecados. ¿Pero cómo vamos a confesar si usted probablemente no sabe ni siquiera que anda pecando, ni siquiera que es pecado? Recuerde que el pecado es toda afrenta contra Dios. Yo le hago un mal a mi prójimo, estoy afrentando contra Dios porque ese es un hijo de Dios también. Debemos entender eso. Busquemos el rostro de Dios, caminemos conforme la palabra nos enseña. Y entonces la influencia de otras personas muchas veces nos da sus opiniones y no concuerdan con el plan de Dios, de cómo vivir. El ejemplo que les acabo de poner.
a alguien que les esté incitando a que siga cometiendo adulterio, que siga viviendo en fornicación, porque anda con una y otra persona, con una y otra persona. Y esos son consejos muchas veces de los amigos, sea hombre o mujer. Entonces la palabra nos enseña que las influencias de Dios con otras personas no es el plan de Dios para nosotros, no es la voluntad de Dios para nosotros. Muchas personas que se están divorciando también, si bien es cierto que hay problemas en el hogar, pero muchas veces hay influencias de personas externas. Pueden ser amigos, pueden ser familiares, y nosotros debemos caminar y debemos entender qué debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Si ya no se puede, pues está bien, ya no se puede. Hay que tomar decisiones, hay que tomar otros caminos, pero no debemos hacer las cosas porque una persona me está influenciando a que yo debo de hacerlo. Porque probablemente ese no es el plan de Dios para usted. Probablemente no es el plan de Dios para usted. Recuérdese que en primera carta de los Corintios capítulo 7, por ejemplo, en este caso que les pongo, nos habla de los problemas matrimoniales. Dice la palabra, ¿qué sabe la mujer si a través de la santidad de ella el hombre va a ser santificado? Y si usted lo deja, si usted se va y todavía tenía solución, pero por causa de otras personas usted lo deja, pues entonces estamos cometiendo una falta. Pues ya no hay solución, entonces se toman otras medidas, claro. Pero lo que es importante es conocer bíblicamente qué es lo que debemos hacer. Y no es solamente ir a buscar a terceras personas para que me aconsejen y me digan cosas que no son viables hacer, porque no es la voluntad de Dios. Luego, el desconocimiento de los principios divinos. No podemos andar en la voluntad de Dios si desconocemos lo que desea para nosotros. Desconocimiento de los principios divinos. ¿Qué implica eso? Que debemos conocer la Biblia. Debemos conocer la palabra, qué es lo que tiene para nosotros. Debemos aprender a escudriñar la escritura bíblica. Muchos de nosotros no nos gusta leer la Biblia. Muchos de nosotros, bueno, a ver en esta pandemia, ¿verdad? A saber cuántos han dejado la Biblia, cuántos meses tiene la Biblia estar guardada. No me extrañaría ver a más de un creyente que la Biblia tienen guardada y que tal vez no la hayan hoy que vamos a rezar a la iglesia. No la hayan. Ya cuando hablan los templos, van a ir a la iglesia, van a buscar la Biblia y no la van allá porque saben que se ha hecho. No me extrañaría ver eso. Pero desconocemos los principios divinos y los principios bíblicos nos ayudan a comprender la manera en la que quiere Dios que vivamos. Para eso nos ayudan los principios bíblicos, para entender la manera de cómo Dios quiere que vivamos. Yo les explicaba en un sermón anterior, en un mensaje anterior, las anclas en la vida de todo creyente, y una de ellas es la palabra. Y se llaman anclas porque usted aprende a estar en un lugar, a estar quieto en ese lugar, y no se va a mover. Vengan tempestades, vengan corrientes de otro tipo, venga lo que venga, vengan problemas, adversidades, usted no se va a mover porque el ancla de la palabra lo tiene quieto donde está. La oración es otra ancla en el creyente. El ancla de la oración no lo va a mover a usted de donde está y nos va a ayudar a caminar de la mejor manera cada día en nuestras vidas. Entonces, cuando desconocemos los principios divinos, por ejemplo, un principio divino es saber esperar en Dios, saber esperar en el tiempo de Dios. Veíamos en otros mensajes también el tiempo Kairos. El tiempo Kairos para nosotros es el tiempo oportuno en el que Dios manda una cosa. Es el tiempo oportuno en el que Dios permite que suceda una cosa. ¿Por qué? Porque no podía suceder en otro tiempo. Y poníamos de ejemplo por qué Jesús no vino en el tiempo del rey David o en el tiempo del rey Salomón. Porque no era el tiempo oportuno de Dios. No estaban las condiciones creadas o generadas para que Cristo viniera por primera vez. Por lo tanto, se crearon las condiciones y 900 años después, 800 años después, entonces Cristo viene por primera vez ya con las condiciones generadas para que el Evangelio pudiese ser expandido hacia las demás personas y poder Dios alcanzar al pueblo de Israel. Entonces, esperar en el tiempo de Dios, no solamente el tiempo de Dios es esencial en la vida de todo cristiano, sino que es necesario que nosotros lo esperemos y lo busquemos. Esperemos el tiempo de Dios. Segundo, debemos confiar en Dios y dejar que las cosas sucedan conforme a su palabra, conforme a lo que Él tiene determinado. A pesar de los obstáculos, debemos avanzar en la dirección de la obediencia de Dios, porque Él es poderoso para lidiar con los resultados. Él es poderoso para solventar los resultados que vamos a tener. Debemos aprender a confiar en Dios y eso recuerdes que es fe. Debemos aprender a tener fe en Dios y a dejar lo que suceda en las manos de Él. Porque Él sabe lo mejor para nosotros, aunque probablemente a nosotros no nos parezca, aunque probablemente a nosotros no nos guste, es lo mejor que va a suceder. Recuerde que es lo mejor que va a suceder. Probablemente yo no estoy de acuerdo con algo que Dios me haya puesto o con algo que Dios me haya entregado o me haya dado, pero más adelante yo voy a entender que eso es lo mejor que pudo haber sucedido. Muchas veces incluso tal vez no aceptamos o luchamos en contra de que eso yo no quiero eso, pero al final vamos a entender de que fue lo mejor que Dios pudo haber decidido para nuestras vidas. Y eso también es una expresión del amor de Dios en nuestras vidas.
Luego, tercero, permitir que Dios supla todas nuestras necesidades. El Señor proveerá todo lo que necesitamos para obedecer su voluntad. Y esto es lo más maravilloso. Les ponía el ejemplo, cuando Dios nos quiebra nuestras vidas es porque tenemos planes nuestros. Entonces Dios me quiebra ese plan y, por ejemplo, yo pongo un ejemplo en mi caso personal. Yo en un año determinado, año 2007, si no me recuerdo, yo iba a empezar a estudiar un diplomado diferente en la universidad, una carrera, algo que a mí me gustaba, me llamaba la atención, ¿verdad? Pero resulta que en ese mismo año yo sentí el llamado de ir a estudiar y a prepararme en teología. Ahí es un quiebre. Cuando digo un quiebre es ese. Yo tenía un plan para mí, pero Dios tenía otro. Entonces, ¿qué hice? Empecé con aquella cuestión de dudar. ¿Será, por experiencia le estoy diciendo eso? Entramos en aquella duda. ¿Será eso para mí o no será para mí? ¿Será invento mío o no será invento mío? Y empezamos a preguntar, ¿verdad? ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se come? Yo ya servía en la iglesia. Ya tenía tiempo de servir en la iglesia. Pero resulta que en ese año yo quería estudiar en la universidad una carrera X, pero Dios me llama y me dice, aquí vas a estudiar teología. Yo tenía esa duda, empezó esa duda en mí, y me recuerdo que era por el mes de abril del año 2007 aproximadamente, y yo tenía que entrar a la universidad y por el mes de agosto, por el mes de septiembre tenía que iniciar papeleos con la universidad. Resulta entonces de que yo comencé a indagar e investigar qué se necesitaba, qué era eso, para qué era eso. Al punto que entonces yo decidí obedecer el llamado de Dios. Y entonces dejé esa carrera que yo quería estudiar y me metí a estudiar teología. Y siempre les menciono lo siguiente, ahí era un requisito saber o poner en una solicitud para qué uno iba a estudiar teología. Entonces ponía para misionero, para evangelista, para maestro, para pastor, decía. Entonces yo siempre digo a las personas, yo no sabía para qué. Yo simplemente fui por un llamado de Dios, pero Dios no me enseñó en su momento para qué era. Pero yo al obedecer, que es lo que estamos viendo, yo llegaba y yo ponía algo. Pero era porque yo al final tenía que prepararme. Pero Dios en su tiempo oportuno me fue enseñando para qué eran las cosas. Pero aquí viene el punto. Dios me llama, pero me dio todo lo necesario para poder prepararme. Me dio todo lo que yo necesitaba para poder continuar adelante, porque esa era la voluntad de Él. Y yo ya cumplí con ese llamado de seguir la voluntad que Él tenía para mi vida. Y gracias a Dios puedo decir a estas alturas que no me equivoqué, o no me he equivocado, porque eso era lo que Él quería de mí. Entonces uno se siente con paz, tranquilidad, porque eso es lo que Dios tenía. Y nos da todo lo que necesitamos. Pero es necesario obedecer, es necesario buscarle, es necesario, si usted no está seguro, hallar respuestas, pero por sobre todas las cosas, obedezca a Dios. No nos pongamos que yo quiero esto y yo no quiero aquello porque eso no me gusta. Dios sabe lo mejor para ustedes y para mí. Y luego debemos aprender a dar un paso a la vez. Nuestro Padre Celestial no nos mostrará todo lo que sucederá en nuestra vida. Su luz solo alumbrará el siguiente paso que debemos dar. A medida vayamos cumpliendo etapas, vamos a poner esas etapas, vamos poniendo procesos en la vida de cada persona, Dios nos va mostrando después cuál es el proceso, cuál es la etapa que debemos continuar. No me va a enseñar Dios, mira, de aquí a 20 años tú vas a estar en tal parte. No, vamos por pasos, vamos por etapas. Pero nosotros como seres humanos nos desesperamos, queremos que las cosas sean ya, queremos que las cosas sean a nuestra manera, queremos que las cosas sean a nuestro modo, y entonces nos desesperamos y desistimos muchas veces del llamado que Dios nos ha hecho para cumplir su voluntad. Debemos aprender a confiar en Él e incluso a caminar muchas veces en lo desconocido. Damos pasos muchas veces que llamamos pasos de fe, porque no estamos seguros de qué es lo que va a suceder. Pero en Dios sí debemos de aprender a tener la seguridad de que lo que Él va a hacer en nuestras vidas va a ser lo correcto. ¿No? Yo insisto en eso porque muchos no creen eso. Pero créanme que va a ser lo correcto. Muchas veces no vamos a entender el por qué pasan algunas cosas, pero Dios se va a encargar de enseñarnos del por qué suceden esas cosas, de por qué pasaron esas cosas en nuestras vidas. Y más adelante vamos a entender y vamos a ver que Dios no se equivoca. Luego, el pecado deliberado y conocido. No debemos creer la mentira de que un pecado pequeño no le hace daño a nadie. Consideremos las consecuencias del pecado. ¿Qué es lo que leímos? Si pensamos y decimos que no estamos en pecado, pues estamos haciendo mal. Somos mentirosos, dice la Biblia. Recuerde que el pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Debemos de tener cuidado de pecar deliberadamente. ¿Por qué? Porque pensamos que no va a pasar nada. Busquemos a Dios de todo corazón. Entonces dice,
¿Por qué el pecado es malo? ¿Por qué el pecado en el creyente es malo en el pecado en el creyente? Porque muchas veces el creyente piensa, y es lo que le decía, usted dice, el malvado anda mejor que yo, aquel que es inconverso anda mejor que yo. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ante los ojos de Dios? Y es lo que debemos tener cuidado de saber buscar, saber discernir, saber corregir en su momento. El pecado en el creyente cierra los oídos. O sea, Dios nos llama, Dios nos busca. Y muchas veces nosotros, bueno, algunos se hacen los sordos, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero otros, al estar así, lo que sucede es que no tienen el alcance de escuchar al Espíritu Santo, escuchar cuando Dios nos llama. La desobediencia muchas veces obstruye nuestros oídos espirituales. ¿Sabe? Tenemos oídos espirituales. Los sentidos que tenemos los sentidos espirituales, llamémoslo así, vista, los ojos espirituales, nuestra boca. Recuerde, tenemos que hablar las cosas del Espíritu, las cosas del reino de Dios. Luego, ciega nuestra visión. Si Dios tiene preparado, es como el ejemplo que le ponía, si hubieran dado mal, entonces yo hubiera dicho, no, yo para qué voy a andar con eso. Hay personas que uno llega a evangelizarlas y lo que dicen es, no, es que no puedo. Y hay personas, yo conozco personas que han sido tan sinceras que me dicen, es que si yo recibo en este día y yo hago esa fe, esa profesión de fe, yo tengo que dejar de vivir como estoy viviendo. Son sinceros y dicen eso. Entonces no quieren dejar la manera de vivir que tienen mala, en pecado. Por eso ciega su vista, ciega sus oídos y endurece el corazón al conocimiento de Dios. Por eso le insisto a usted en los estudios bíblicos, como hoy, busque la voluntad de Dios. ¿Cómo? Tenga la voluntad de aprender más de la palabra. Tenga el deseo de caminar conforme a la palabra nos enseña, porque el pecado endurece el corazón. La desobediencia endurece nuestro corazón y nos aleja de Dios. Y ese es el cuidado que debemos de tener. Permanezcamos siempre en la oración, en la lectura bíblica, porque el pecado endurece el corazón y nos aleja de Dios. El pecado nos hace estar distraídos, desobedientes e indiferentes a los asuntos de Dios. No se le olvide. El pecado en el creyente endurece, ciega su vista espiritual, sus oídos espirituales. Y si usted está en esa etapa ahorita, busque la manera de salir de ahí. ¿Cómo vamos a salir? Escuchando estos mensajes, leyendo la palabra de Dios, orando todos los días de su vida. Orar sin cesar, dice Filipenses 5:17. Luego dice, cauteriza nuestra conciencia hacia la palabra de Dios. Cauterizar, ¿sabe qué es? Cuando alguien se hire y se ha lastimado una arteria en su cuerpo, le cauterizan la arteria, que no es más que cerrar la arteria en el caso de los médicos, ¿verdad? Usan un aparato de tal manera que, haga de caso que lo achicharra, lo quema y por lo tanto se cierra la arteria y ya no pasa ningún flujo por ahí para que ya no siga sangrando la persona. Entonces cuando dice cauterizar implica de que en este caso ya no hay acceso a la palabra de Dios porque el pecado lo tiene obstruido. Pero nosotros debemos buscar la manera de salir de eso. No recibiremos nada al leer la Biblia. No podremos reconocer que hemos pecado ni escuchar la voz del Señor por medio de las Sagradas Escrituras. Busquemos la forma de salir de eso. Luego, ¿qué otra cosa nos aparta de la voluntad de Dios? La duda. Obstáculo. La duda es un obstáculo. El obstáculo al camino de la voluntad de Dios y se manifiesta de diversas maneras. Primero, dudamos de que Dios tiene un plan personal para nuestra vida. Quizás creemos que Él no tiene nada. Pensamos que nosotros estamos viviendo de la forma en que estamos viviendo porque nosotros es nuestra forma de vivir. No, no es cierto. Todo lo que cada uno de nosotros hace es por un plan que Dios tiene. Todo. Segundo, dudamos que el Señor dará a conocer su voluntad. Tal vez no conocemos que nos ama o no estamos seguros de lo que Él ha escuchado o de lo que hemos escuchado de Él. Dudamos que Él tiene un plan. Dudamos que Él nos va a dar a conocer nuestro plan. Déjeme decirle, la duda es contra la fe. Usted tiene que aprender a tener fe en el Señor. Por lo tanto, usted tiene que aprender a tener fe de que sí Dios tiene un plan para su vida. Debe tener fe de que Dios le va a mostrar ese plan para su vida en el momento oportuno. Dudamos poder hacer lo que nos ha pedido. Le dije, no dude en hacer lo que Dios le ha pedido. No dude en que usted no tiene la capacidad, Dios se la va a dar. Si necesita un don, Dios le va a poner ese don. Si necesita recursos, Dios le va a poner ese recurso. No necesariamente le va a dar millones, probablemente le va a poner a personas para suplir sus necesidades. Dios le va a dar la elocuencia si es necesario que tengan que hablar. Dios le va a dar la inteligencia si es necesario que tengan que aprender algunas cosas bíblicas
o textos bíblicos, o cómo aconsejar incluso. Son dones que Dios nos va a dar. Recuerde que Dios no nos va a mandar sin armas. Dios nos va a mandar con todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Luego dudamos que no tenemos todos los detalles y por lo tanto no vamos a poder llegar a cumplir eso. Eliminar aquello que no debería ser parte de nuestra vida es importante para moldearnos a la imagen de Cristo. Mencioné dos cosas, el egoísmo y el orgullo. Son cosas que debemos quitarnos. La soberbia, son cosas que debemos quitarnos. Para que permitamos al Espíritu Santo que nos moldee conforme a la imagen de Cristo. Luego, sentirnos indignos. En ocasiones esta es la razón por la que nos negamos a vivir dentro de la voluntad de Dios, pero no debemos subestimar lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Sentirnos indignos. Sentirnos indignos implica, no, yo no tengo la capacidad de hacer eso. ¿Quién soy yo para hacer eso? Hay otros más capacitados, dicen algunas personas. No es cierto. Si Dios lo ha llamado a usted es porque ha visto algo en usted. Recuérdese que Dios ve los corazones de las personas. Dios pesa los corazones. No es porque andemos con corbata. No es porque yo me vista mejor. No es porque yo tenga una apariencia mejor y otra persona no. O otra persona tenga una apariencia mejor y yo no. Y esto no tiene nada que ver con eso. Dios mira el interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no se siente indigno en decir es que Dios para mí no tiene nada. Dios para usted tiene mucho. Y tienes que aprender a cumplir con ese llamado. Así que en esta noche tenga la disposición de buscar la voluntad de Dios. Camine todos los días de su vida hacia la voluntad de Dios. Bien, nunca debemos alejarnos, buscar restaurar las cosas que nosotros hemos dejado atrás. No vuelva atrás. Siempre siga adelante. Recuerde que Dios nos ha sacado de donde estábamos, pero para caminar hacia adelante. No para caminar hacia atrás. La disciplina de Dios incluso es un acto de amor, yo se lo he dicho. Dios nos disciplina porque nos ama. No nos disciplina porque no nos quiere. Nos disciplina porque nos ama. Nos quiere ver bien. Y luego, estar ocupados. Si no tenemos tiempo para la palabra de Dios, la iglesia o la oración, no podemos reconocer ni obedecer su voluntad. Muchas personas pasan todo el día trabajando. Algunos pasan hasta 18 horas trabajando. Es contraproducente hasta para la salud. Por esa razón las leyes y legislaciones laborales establecen que se deben trabajar 8 horas al día, 40 horas a la semana. Puede trabajar 44 horas, puede trabajar 60 horas, no es problema. Pero un régimen así le va a afectar posteriormente. Porque estas cosas están comprobadas a través de la resistencia de su cuerpo. La mente deja de trabajar después de 8 horas, comienza a agotarse, su cuerpo comienza a rendirse, por lo tanto usted y yo ya no vamos a rendir igual. Entonces cuando nosotros ya decidimos alejarnos de la iglesia, no nos queda ni tiempo para leer la Biblia, no nos queda tiempo para servir, no nos queda tiempo para buscar de Dios. Cuando nos alejamos entonces de la iglesia, no obedecemos la voluntad de Dios. Busque siempre ese deseo, no se le olvide, haga el tiempo, lea la palabra, no busque la palabra cuando ya sea demasiado tarde. Hay personas que solo buscan cuando ya tienen los problemas encima, entonces van a buscar de la iglesia, entonces van a buscar de un culto de milagros para que oren por usted. No es necesario, hágalo ya, hágalo ahorita que está bien, y si lo que ya están mal, pues entonces sin modo. Hagámoslo así, pero los que estamos bien, busquemos la manera de buscar el rostro de Dios, de leer la palabra, de orar. Vivir en este mundo no nos ayuda, pues en todo momento se opone a la manera en que Dios desea que vivamos. Nosotros vivimos en un mundo de pecado, rodeados de personas pecadoras, porque hay personas que no quieren nada con Dios, pero son nuestros compañeros de trabajo. Algunos les llamamos amigos incluso. Es más fácil que el mundo lo absorba a usted y que no usted se lleve a este amigo, al cristianismo. Tenga cuidado. Vivimos en un mundo que no nos ayuda, pero sí debemos aprender a convivir con ese mundo. No tiene que meterse en una burbuja, no tiene que salirse de todo eso. No, tiene que aprender a vivir conforme a los principios bíblicos. Usted puede estar rodeado de muchas situaciones adversas a usted, pero usted puede aprender a convivir con ellas sin mezclarse con esas cosas. La vida cristiana no es un camino fácil y siempre lo hemos dicho. La vida cristiana no es un camino fácil.
Aquella persona que le diga a usted que venga a los pies del Señor, reciba al Señor y ya no va a tener problemas. Se resolvieron sus problemas. Sus deudas ya no van a estar. No. Pueden hasta crecer si es necesario. Porque tenemos que aprender a depender de Dios y no a depender de nosotros. La vida cristiana no es fácil. El camino del creyente no es sencillo. Hay mucho sufrimiento en el camino. Pero también hay muchas recompensas. Pero también hay mucha libertad. Entiéndase la libertad en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es libertinaje. Porque Dios nos hace libres del pecado. Dios nos da los recursos. Si descuidamos los recursos que Dios nos da, podemos llegar a sentir miedo y a rechazar su plan divino. Dios nos da recursos, pero si nosotros los desestimamos, si nosotros los descuidamos, si no los administramos bien, lo que va a suceder es que vamos a llegar a tener el temor de que no podemos seguir adelante. Pero Dios nos da todo lo que necesitamos. Y por último, los temores que nosotros tenemos en la vida cristiana, el temor a lo que Dios pueda requerir. Seguir su voluntad puede parecer muy costoso. Saben, a esto le vamos nosotros sudar la camiseta. Todo creyente quiere prosperar, pero no quiere sudar la camiseta. No quiere pagar un precio, es necesario pagar un precio. Pero no le tengan miedo a eso. Tengan la certeza que Dios nos va a dar todas las armas necesarias, todo lo que necesitamos para que nosotros podamos caminar y cumplir la voluntad de Él. Segundo es el temor al fracaso. Quizás dejamos de que los pecados del pasado nos impidan avanzar. Debemos dejar el pasado atrás. No debemos permitir que el pasado sigamos arrastrando el pasado. No debemos permitir eso. Debemos cortar el pasado. El pasado ya no debe de ser una carga en la vida del creyente, porque eso nos va a generar un temor a fracasar hacia adelante. A que yo fracasé en el pasado y voy a fracasar en el futuro. No, porque estamos en otras condiciones. Entonces dice el temor al fracaso. Quizá dejamos que los pecados del pasado nos impidan avanzar. Quizás las cosas que vivimos en el pasado nos impidan avanzar. Debemos aprender a sanar. Debemos aprender a soltar. Debemos aprender a dejar todas aquellas cosas atrás. Recuerde que de aquí en adelante es un nuevo camino que usted tiene por delante y que Dios va con nosotros. En ningún momento, dice la palabra, esa es una promesa, que Dios estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Luego el temor a la crítica, la desaprobación de otras personas puede hacernos flaquear. Estas son las personas que nos tratan de humillar, nos tratan de denigrar, nos tratan de minimizar. No permita eso. No permita eso, porque Dios la ha escogido a usted o lo ha escogido a usted. ¿Cómo va a permitir que una persona venga a minimizarla? ¿Cómo va a permitir que una persona venga a denigrarla a usted? Dios es quien lo ha escogido, no una persona. Por lo tanto, no se siente inferior a nadie, porque Dios hará grandes cosas con usted. Dios hará grandes cosas a través de usted, usted como instrumento de Dios, con la frase: heme aquí, todo mi ser está a tu servicio, Señor. Entonces usted debe preguntarse si vive dentro de la voluntad de Dios y cómo sabe si eso es cierto. Sabemos si vivimos dentro de la voluntad de Dios cuando obedecemos a su palabra, cuando obedecemos a su llamado y cuando caminamos conforme el Espíritu Santo nos guía. Siente como si le faltara algo en su andar de fe. Si le falta algo en su andar de fe, entonces su fe está flaqueando, sus temores están llegando. Aprenda a soltar esos temores y aprenda a tener fe. Y por último, en todo caso, ¿qué es lo que impide obedecer lo que Dios quiere que usted haga? Busque la forma, busque qué es lo que impide hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso que le impide hacer lo que Dios quiere que haga, usted tiene que soltar eso. Usted no tiene que permitir que nada le impida hacer lo que Dios quiere que usted haga. Al contrario, aquella persona que le va a ayudar va a hacer que usted crezca en eso. Pero aquella persona que es un obstáculo, lo que va a hacer es desanimarla. Busque qué es lo que le impide hacer lo que Dios quiere que usted haga. Pero sobre todas las cosas, caminemos y busquemos la voluntad de Dios, crezcamos en el conocimiento de la palabra, en la oración, en la lectura bíblica y crezcamos en la fe que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta noche. Gracias por tu bendita palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado en esta hora. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, a buscar tu voluntad, Señor, a hacer cumplir tu voluntad, porque sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Eres maravilloso, Señor, y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias te damos en esta hora, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor. Ayúdanos a poder caminar, Señor, y entender que tú tienes planes para nosotros y que el Espíritu Santo nos guía a través de ellos. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y que tú hagas, Señor, a través de nosotros un instrumento de tu amor
y que podamos hacer conforme a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y usted, amigo o hermano que no conoce al Señor, yo le invito en esta hora a que pueda orar ahí donde está. Porque todo esto que hemos hablado, caminar hacia la voluntad de Dios, la fe, las armas que Dios nos puede dar, los instrumentos que Dios nos puede dar, solo aplica en el creyente. Aquella persona que ha reconocido a Dios como su Salvador personal y se ha apartado del pecado o trata de vivir de una manera íntegra. El pecado siempre está, pero Dios siempre está también para que nosotros podamos buscarlo y pedirle perdón por nuestras faltas. Así que yo le invito a que ore. Llegue a los pies del Señor y dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido una mala vida, reconozco que te necesito. Y a partir de esta hora, yo sé que ese sacrificio, esa cruz, ese derramamiento de sangre ha sido para pagar el precio por mi falta. Te pido en el nombre de Jesús que tú entres a Dios, te pido en el nombre de Dios que Jesús entres en mi corazón, que el Espíritu Santo llegue a morar en mi corazón y yo pueda crecer a partir de este día como un hijo de Dios y ser llamado hijo de Dios. En el nombre de Jesús yo lo pido, en el nombre de Jesús yo pido que Dios gobierne mi vida a partir de este día y yo entrego mi vida a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te doy gracias por ese sacrificio y porque me has librado del infierno. En el nombre de Jesús, amén. Yo le invito a que usted siga aprendiendo la palabra del Señor, a que se congregue, si es que no tiene cerca el tabernáculo o una iglesia, que llegue a una iglesia donde prediquen la sana doctrina. Lo importante es que usted empiece a crecer en el conocimiento de la palabra y ser un mejor cristiano, un mejor creyente cada día de aquí en adelante, hasta que Cristo regrese o nosotros vayamos a su presencia. Señor, te agradecemos en esta hora. Gracias, Señor, porque nos permites transmitir, Señor, por este medio. Oramos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra, Señor, regrese llena de bendiciones a cada persona y que haga conforme a lo que tú tienes como propósito. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y los esperamos en otra transmisión.